chiquillos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro video estreno del día viernes. Estamos muy contentos que te puedas conectar junto a nosotros, escuchar la palabra del Señor y tener en el lugar donde te encuentres un culto personal, familiar o con amigos. La idea es que queremos seguir compartiendo la palabra del Señor y si nos visitas por primera vez, siéntete muy bienvenido y, por qué no decirlo, cuando ya podamos vernos presencialmente, si nunca nos has visitado, quedas también cordialmente invitado. Te queremos, antes de empezar con el tema, tengo algunos avisos que quiero compartir con ustedes. Lo principal es que todos los viernes a las 20 horas nuestro video estreno, excepto cuando hay algún feriado, pero todos los viernes puedes encontrarnos aquí con la serie que tengamos en ese minuto. Acabamos de finalizar la serie de la carta a los Filipenses y vamos a partir ya el próximo viernes con una nueva, así que atento ahí a las redes sociales. Y también, antes de los temas, te queremos invitar a orar. Es muy importante que podamos orar juntos como ministerio, como grupo, y esto lo vamos a hacer vía Zoom a las 19:30 horas y vamos a finalizar un ratito antes de que comience nuestro video estreno. Así que quedas invitado los viernes a la oración y también a escuchar el tema con nosotros. Importante que agendes ese horario y que puedas participar. También mañana tenemos nuestro retiro, así que los que ya están inscritos, cordialmente invitados, y los esperamos a las 10 de la mañana y podemos ya empezar a orar y a darle gracias al Señor por ese momento donde vamos a compartir acerca de su gloria. Mañana, ¿no es cierto?, a las 10 de la mañana. Y también les compartimos nuestra agenda semanal. Los lunes, un estudio bíblico con el pastor Brian Uchi. El miércoles, una tarde de alabanza con el pastor Claudio Fuentes, y el día jueves una reunión de oración con el pastor Luis Miguel Guzmán, todo a través del canal de YouTube de nuestra iglesia, y las tres actividades a las 6 de la tarde. Esto es sin costo, ¿no es cierto? No tienes que pagar nada, y también es libre, que quiere decir que no necesitas registro para participar. Entonces puedes acceder al canal y participar de estas reuniones cuando tú quieras. Y por último, siempre, como lo hemos hecho y como hemos participado en otras instancias también, hay canastas familiares que se están juntando durante estos tiempos de crisis, y es importante que si el Señor te ha bendecido con recursos económicos o con provisiones, podamos también bendecir a nuestros hermanos. Así que toda la información está saliendo en pantalla y debemos seguir apoyándonos, orando los unos por nosotros, pero también bendiciéndonos en tiempos de dificultad. Y no me queda nada más que dejarlos con el pastor Luis Miguel Guzmán, que hoy nos trae el tema, que el Señor lo use mucho, así que vayan a buscar sus Biblias, sus apuntes, y que tengamos un lindo tiempo estudiando la palabra del Señor. Un gran abrazo, que el Señor les bendiga. Hola, qué alegría poder estar este viernes con ustedes de esta forma virtual, pero contentos. Cuando me hicieron la invitación de poder estar un ratito compartiendo un poco de la palabra acá en Jóvenes Adultos, no lo dudé dos veces y le dije que sí al Pablito por varias cosas. Una, porque es un ministerio que quiero mucho, el de los jóvenes adultos. Me tocó servir ahí muchos años y soy muy agradecido y también muy contento de haber participado ahí, así que por eso le tengo mucho cariño. También, por otro lado, también tengo varios amigos que están acá en Jóvenes Adultos, que los quiero mucho, y también, obviamente, cuando Pablito me invitó, no lo dudé, exclusivamente porque al Pablo también lo quiero demasiado, así que aquí estamos. Sé que mañana tienen un retiro virtual, y que sabemos que va a ser para la gloria de Dios, así que sea un tiempo bueno, un tiempo lindo de poder estar mañana en ese retiro. Y ahora vamos a ir conversando un poquito en relación a la forma como nosotros debemos amar al prójimo. Tenemos un llamado de amar al prójimo, y eso a veces cuesta llevarlo a la práctica. Por varias razones, por nuestra carnalidad, por nuestro pecado, por distintas situaciones en las cuales nosotros vivimos. Así que, pero antes de partir, me gustaría que pudiéramos orar, darle gracias al Señor
y empezar a conversar todos juntitos. Los invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por este tiempo que nos permites tener, de poder estar juntos, Señor, en el día de hoy. Te pedimos, Señor, que tú nos seas siempre animando y exhortando por medio de tu palabra, Señor, a siempre buscar la gloria tuya, Señor, a amarte de una mejor forma y amar al prójimo de una mejor forma. Damos gracias por este tiempo que vamos a tener de compartir de tu palabra, Señor. Entregamos este tiempo, nuestras ansiedades, toda nuestra vida a tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amando al prójimo. Amando al prójimo. Eso es lo que vamos a estar viendo. ¿De qué forma tenemos que ir amando al prójimo? Y vamos a ir categorizando algunos prójimos, por decirlo de alguna manera. Entendiendo que las relaciones interpersonales siempre son una cosa complicada. Son sumamente complicadas, pero están sumamente presentes en nuestra vida. ¿Por qué? Porque tenemos relaciones interpersonales donde nos movamos, tenemos relaciones interpersonales. Existen. Y ya sea van a impactar nuestra vida en una mayor o menor medida. Muchas de las heridas que podamos tener obedecen a cómo nosotros lo hemos manejado en nuestras relaciones interpersonales. Muchas de nuestras motivaciones obedecen también a nuestras relaciones interpersonales. Tienen que ver con qué tan cercano, qué tan lejano son esas relaciones y cómo nosotros nos vamos desarrollando. En resumen, las personas que nos rodean van a tener un impacto en nuestra vida y en la forma como nosotros también nos relacionamos con ellos. Ahora, esto tiene un origen, esto tiene un inicio. Es que Dios nos creó a todos nosotros a su imagen y semejanza. Y eso implica que esto nos hace parecernos, que nosotros tengamos imagen, que tengamos semejanza. Eso del Señor implica que tenemos algunas cosas del Señor, algunos aspectos. Dios quiso compartir de sus atributos, de su carácter también con nosotros, y eso es bueno. Y esto, relacionarnos interpersonalmente, es parte de la Trinidad. Y es una imagen y semejanza que tiene la Trinidad. Ellos tres, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, se relacionan entre sí, son seres relacionales que se van comunicando. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene eso también. Esa forma como nosotros nos relacionamos, que obviamente a medida que nos vamos acercando a la venida de Cristo, esa relación, esa forma de relacionarnos, esa imagen que el Señor puso en nosotros de vincularnos con el prójimo, va a ir cada vez perfeccionando más. Pero mientras tanto, tenemos que ir batallando y haciendo morir los deseos de no querer vincularnos ni relacionarnos de una mejor forma. Ahora, que todos nosotros tengamos imagen y semejanza del Señor implica también el valor que todos nosotros tenemos como personas. Porque el Señor, cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, lo dijo antes de la caída, antes que entrara el pecado. Por lo tanto, todas las personas, toda creación del Señor, tiene algo del Señor, tiene imagen del Señor, tiene un carácter del Señor, que obviamente está en muchas situaciones antes de llegar a Cristo, está totalmente distorsionado y desvirtuado por el pecado, pero algo. Entonces eso habla del valor que tenemos como personas. Y eso en las relaciones interpersonales va a ser muy vital, en la forma como nosotros amamos al prójimo. Porque cuando vemos a alguien al frente de nosotros, un prójimo, hay algo del Señor, hay una imagen de Dios presente en eso. Entonces implica que nosotros tenemos que amar, tenemos que valorarlo como persona, porque es creación del Dios. Que eso no tiene nada que ver con que esté esa imagen distorsionada con el pecado. Eso no tiene nada que ver con nuestro llamado o no debe interferir en el llamado que nosotros tenemos a relacionarnos de una buena forma con amor, obviamente con el amor de Cristo. Entonces, todos nosotros tenemos algo del Señor. Ahora, el apóstol Pablo nos habla bastante de cómo vivir en forma práctica, cómo vivir nuestro cristianismo en las relaciones interpersonales. Cómo nosotros nos debemos relacionar. Habla en general muchas veces de cómo nosotros debemos de cómo nosotros nos debemos comportar, cómo nosotros nos debemos ir santificando, pero también habla de cómo nosotros nos debemos relacionar con nuestro prójimo, de qué forma nosotros lo debemos amar. Y vamos a estudiar un pasaje o algunos pasajes de Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 17 al 21,
dice, ay, ustedes ya lo tienen ahí. No sé a dónde tengo que apuntar, no sé si acá se puso aquí, o se puso arriba, o se puso abajo. Pero aquí, por aquí está el versículo que vamos a estar viendo, vamos a partir estudiando. Romanos 12, del 17 al 21, dice lo siguiente: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es bien interesante esta primera parte, porque en primer lugar hace un llamado amplio a todos los hijos del Señor, la forma como nosotros debemos amar. Y dentro de este pasaje quiero rescatar algunos absolutos. Yo soy muy amigo de los absolutos que nos presenta la palabra del Señor. En primer lugar dice, nadie. Muestra dos absolutos. En primer lugar, no paguemos a nadie mal por mal. A nadie. ¿Y usted sabe lo que implica a nadie? Eso mismo, a nadie. A nadie le debemos devolver de la misma forma que nosotros fuimos tratados. Es decir, eso es un absoluto. Incluso aquella persona que a usted le hizo daño, aquella persona que se comportó pésimamente con usted, a esa persona no le debemos pagar mal por mal. Dice a nadie. Sino que, procurar lo bueno delante, viene otro absoluto. Lo bueno delante de todos los hombres. Es decir, a nadie le debemos desear el mal, marca el absoluto, y reafirmando ese absoluto, dice, y procurar lo bueno delante de todos los hombres. Obviamente lo mejor, lo bueno, tiene que ver con ir compartiendo, ir reflejando, ir testificando de Cristo. No hay mayor bien que compartir y reflejar a Cristo al prójimo, reflejar el carácter del Señor al prójimo. Entonces, en primer lugar, hace un énfasis absoluto. Hay alguien al cual merece que yo le devuelva de una misma forma. Hay alguien que merece que yo sea irónico, irónica, pesado, pesada, que yo le haga la ley del hielo. Hay alguien, nadie. Nadie se merece eso. Al contrario, o a nadie se lo debemos hacer. Eso es lo que dice la Biblia. Y por otro lado, tenemos que buscar el bien, procurar lo bueno delante de todos los hombres. ¿Ya? Esto es muy importante. ¿Por qué enfatizará tanto los absolutos en este pasaje? ¿Por qué? Porque en realidad, de alguna forma, somos selectivos. Somos selectivos. No nos cuestan para nada amar y mantener buenas relaciones con las personas que nos han hecho bien o que nos tratan bien. Pero es complicado. Es complicado hacerlo con alguien que ha abusado de nosotros, nos ha decepcionado, nos ha engañado, nos ha mentido, nos ha decepcionado, utilizó algunas cosas, artimañas para lograr algún ascenso y le dio lo mismo el resto. A esas personas quizás no, naturalmente no lo nace y no queremos devolverle queremos devolverle de la misma forma. Ojalá que algo le pase, pero la Biblia dice que no. Debemos tener relaciones interpersonales sanas con todos. Todos nosotros debemos desearles el bien. Después dice, no os venguéis, no os venguéis. No venguéis, dice el pasaje, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios. ¿Qué quiere decir esto? La venganza es del Señor. El juicio lo va a hacer el Señor en el tiempo. Tiene que ver con que nosotros soltemos, pero no significa en nuestro corazón y en nuestra alma estar esperando que Dios destruya. Señor, véngate tú. Tú haz toda tu venganza y hazlo ya. No significa que de nosotros sale ese sentimiento, sino, Señor, tuya es la venganza. Tú en el tiempo justo harás lo correcto, harás lo perfecto. Yo suelto eso. No es que yo estoy deseando que el Señor tire el rayo inmediatamente hacia esa persona. No tiene que ver con eso, sino que soltamos y dejamos esa ofensa en las manos del Señor, que en el tiempo perfecto Él va a hacer su justicia correcta y perfecta. Que después nos dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Dice tu enemigo y enfatiza en tu enemigo. ¿Por qué no nos invita a ser buenos con amigos, con la familia, con los seres queridos? ¿Por qué no nos invita a ser buenos con ellos? Porque eso es fácil. Es fácil. Pero el llamado es incluso a negarnos, a posponernos
por un enemigo, por alguien que nos ha hecho mal, alguien que nos haya ofendido. Y eso es muy, muy relevante y es muy importante. Porque no tiene que ver con las emociones, no tiene que ver con cómo yo me sienta con esa persona, sino tiene que ver con el mandato del Señor. Yo sé que mi papá haya fallado, mi mamá falló, mi esposa falló, mis hijos fallaron, bueno, en este grupo no hay nietos. Pues que alguien haya fallado, mi jefe falló, mi subalterno, usted quizás está en un cargo de jefatura y todos hablan a la espalda de usted. Se transforman de alguna forma, hablaron de usted y se transforman en su enemigo. O quizá usted hizo una venta y esa persona que usted la ve todos los domingos se hizo el leso y no le pagó nunca. Cualquier cosa, cualquier tipo de ofensa, que inmediatamente lo ponemos en la otra vereda, en la vereda de los enemigos. De esas personas también el Señor dice, oye, nos tenemos que cuidar, lo tenemos que proteger, tenemos que cuidarnos, preocuparnos de sus necesidades básicas también. Es decir, porque de esa forma, dice, cuando tú haces eso, ascuas de fuego amontonarás sobre la cabeza del prójimo. Cuando uno actúa con el bien, la otra persona, no significa que le va a arder la cabeza a la otra persona. Significa ascuas de fuego, sino significa que esa persona se va a avergonzar de su conducta. Ahora, es muy importante, así como nosotros no esperamos, sino que soltamos la venganza, también nosotros no queremos actuar bien para que la otra persona se avergüence. Nuestra motivación es sumamente importante. ¿Qué es lo que nosotros queremos mostrar? ¿Qué es lo que nosotros queremos reflejar? Entonces, frente a todo este pasaje, Pablo nos exhorta a ser radicales en cuanto siempre a hacer el bien a los demás, incluso a nuestros enemigos. Y ser radicales tiene que ver con ser como Cristo. Ser como Cristo. Y para eso debemos renunciar a todo nuestro patrón de pensamiento de cómo consideramos nosotros que deben actuar los demás y cómo nosotros consideramos que debemos actuar. Y debemos ir a la fuente. Cómo nos dice la palabra del Señor que debemos actuar con el prójimo. Entonces esto es fundamental, ser como Cristo. Si queremos ser como Cristo, queremos imitarlo, tenemos que también desear el bien a nuestro prójimo. Ya que, de alguna forma, tenemos la tendencia a hacer justicia por nuestras propias manos, o por lo menos no desinteresarnos del prójimo o de las personas que nos han hecho daño. Pablo nos rompe los esquemas en este pasaje y nos dice amén a todos y no le deseen el mal a nadie. Eso es sumamente importante. Pues bien, entonces el primer llamado que Pablo nos está haciendo acá, la Biblia nos hace, es amar al prójimo. Amar al prójimo. Ahora vamos a ver otro aspecto de amar al prójimo y eso tiene que ver con las autoridades. Tiene que ver con eso. Mire, Romanos 13, 1 al 2. ¿Habrá aparecido? Ustedes me hacen así. Perfecto. Entonces ya apareció. Romanos 13, del 1 al 2 dice lo siguiente. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. No hay que olvidar que el pueblo de Dios, en ese instante los judíos, estaban sometidos al yugo romano. Y, esto es importante, todo gobierno civil proviene de Dios. Todo gobierno proviene de Dios. Y lo que Pablo está diciendo acá, que resistir a las autoridades es resistir a Dios. Es fuerte esto. Resistir a las autoridades es resistir al Señor. ¿Por qué? Porque hay algo muy importante. No hay autoridad si no sea que no haya sido puesta por el Señor. No hay autoridad. ¿Eso qué implica? Que nosotros, toda autoridad, nos guste o no nos guste, el Señor lo puso. El Señor lo puso. No es tema de hoy. Otro día nosotros podemos hablar cómo nosotros nos debemos relacionar y cuál es nuestro rol como ciudadano cristiano. Y hay un rol que nosotros debemos cumplir. Pero eso no tiene que ver con hoy día, sino tiene que ver con cómo nosotros nos referimos, cómo nosotros amamos, porque en el contexto de todo esto tiene que ver con el amor al prójimo. Resistir a las autoridades es
resistir a Dios. Nuestras autoridades no siempre nos van a agradar y por ende no siempre va a ser fácil obedecerla y reconocer su autoridad sobre nosotros. Sin embargo, este pasaje nos dice que es Dios quien pone las autoridades. Por lo tanto, no podemos nunca dudar de la provisión y la voluntad de Dios, porque el Señor nunca se equivoca, porque el Señor no tiene por qué consultar si nos va a gustar o no, por decirlo de alguna forma. El Señor pone las autoridades de acuerdo a un propósito que tiene que ver con su gloria. Y de pasada, eso a nosotros nos sirve. Nos sirve ¿por qué? Porque si el Señor determinó algo, bueno, ¿de qué forma eso que el Señor determinó me lleva a mí a darle gloria al Señor? ¿De qué forma? No voy a hablar de ninguna municipalidad, pero ¿de qué forma el alcalde o la alcaldesa que usted pueda tener en su ciudad o en cualquier ciudad, de qué forma eso que el Señor lo puso, el Señor permitió que estuviera ahí, de qué forma esa situación me lleva a glorificarlo a Él, a glorificarlo a Él. En la forma como yo me refiero a esa persona, en la forma como yo pienso de esa persona. Insisto, otro tema, y es para otro momento, tiene que ver con nuestra responsabilidad y que tiene que ver con el cristianismo y la política, por decirlo de alguna forma. Y hay un rol, hay una responsabilidad como hijos centrados en la palabra. Pero no es tema para ahora. Pero sí les quiero animar a que, si bien no todas las autoridades nos gusta, tenemos que entender que la puso Dios, por lo tanto, al ponerla al Señor, sea como sea, el Señor está ejecutando su voluntad y su voluntad es perfecta. Y eso tiene que ver con nosotros, porque nosotros vamos a ser transformados, vamos a ser pulidos en el carácter, en sometimiento, en perdón, en juicio, en la forma como yo emito mis opiniones. Y esa forma puede agradar al Señor o puede ofenderla. Entonces nosotros tenemos que respetar y someternos a las autoridades. Ahora, muy importante. Podemos entender autoridades como el presidente, alcaldes, senadores y las demás autoridades políticas, también la fuerza pública. Y sí, tenemos un mandato, entendiendo que todo prójimo, todo prójimo, incluyendo el prójimo, nuestro prójimo, que después vamos a hablar, el prójimo que conoce a Cristo, igual hay una tendencia, un corazón engañoso, un corazón engañoso. Por lo tanto, todos nosotros merecemos, de parte de nosotros, mirar al prójimo con misericordia, ¿ya? Entendiendo que sí se va a equivocar. El presidente se va a equivocar, la fuerza pública se va a equivocar, todos nos vamos a equivocar. Yo me voy a equivocar, nos equivocamos. Pero la ventaja que nosotros tenemos, que tenemos a Cristo y podemos acudir a Él. Por lo tanto, hay que diferenciar a una persona que está en oscuridad plena, lo único que hace va a ser equivocarse. No va a darle al blanco, porque está en oscuridad. Nosotros, que tenemos a Cristo, podemos apuntar a Cristo, pero a veces nos vamos a equivocar. Pero podemos, por medio del Espíritu Santo, nos enfoca nuevamente. Entonces, eso nos debe llevar a mirar con misericordia al prójimo, porque sí o sí, se van a equivocar, no van a cumplir nuestras expectativas. ¿Por qué? Porque todavía estamos en esta carnalidad. Y eso es sumamente importante, la forma como yo voy a referirme y cómo yo voy a amar al prójimo. Ahora, podemos entender todas las autoridades y nos debemos someter a ellas, sí. Entendiendo, después vamos a hablar que nuestra primera lealtad es el Señor. Pero llevándolo a un plano mucho más real y mucho más cercano en nuestras vidas. Por ejemplo, ¿qué otro tipo de autoridad tenemos? Tenemos los jefes en el trabajo, nuestros profesores en las universidades, las autoridades mismas en la iglesia. ¿Nos estamos sometiendo? ¿Cómo nos referimos a ellas? ¿Qué calificativos usamos cuando hablamos con otras personas acerca de esas autoridades? ¿Cómo usted habla del Pablito? ¿Cómo se refiere usted al Pablo? ¿O cómo se refiere a las personas del equipo, de la directiva? ¿Cómo nos referimos? Oye, pero ¿cómo se le ocurre hacer un retiro por Zoom? Pero ¿en qué mundo estamos hablando? Todo el día frente a un computador. ¿No tienen conciencia? ¿Cómo nos referimos? ¿Cómo hablamos? Están en otra. No están apegados a la realidad. ¿Cómo nos vamos refiriendo?
de nuevo el Pablo me tiró con esta persona, ¿por qué no me tira con otra persona? ¿Cómo nos vamos refiriendo? Es sumamente importante. Y el someterse a nuestras autoridades tiene que ver con dar honra, con ser respetuoso, con confiar en que el Señor también es soberano y tiene un plan perfecto también, entendiendo que todas las autoridades de la iglesia también son falibles. También nos equivocamos, claro que sí, claro que sí. Pero eso, yo sí debo amar y someterme a las autoridades, porque no hay ninguna que no haya sido puesta por Dios, porque todo tiene que ver con un propósito que trae gloria a Él, pero también de pasada nosotros, el Señor utiliza todo para irnos puliendo. Porque ascendió a otra persona y no me ascendió a mí. Yo cumplo con todas las cosas, pero nunca me inflan. No, están todos amarrados, todos están amarrados. Oye, de nuevo, esa persona está discipulando. ¿Cómo esa persona? Pues yo lo conozco. No, conmigo no vienen esas cosas. No, lo importante es relacionarnos, referirnos a cualquier tipo de autoridad con amor. Ahora, esto no significa obedecer a las autoridades en cosas que vayan en contra de la palabra de Dios, porque nuestra primera lealtad siempre es con el Señor. Pero sí debemos someternos a las autoridades puestas, porque fueron puestas por el Señor. Eso es muy importante. Entonces, tenemos un llamado a amar, a relacionarnos de una buena forma con todo nuestro prójimo y también con nuestras autoridades. En otro momento podemos hablar de cómo nos podemos, en nuestro rol para relacionarnos con las autoridades. Pero ahora vamos a ver otro aspecto de amar al prójimo, porque de alguna forma hoy día estamos hablando de amar al prójimo. Y otro prójimo que está en nosotros son los hermanos de la fe. Los hermanos de la fe. También tenemos un llamado a amar a los hermanos en la fe. Romanos, un pasaje un poquito más largo, Romanos 14, del 12 al 23, dice lo siguiente. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que, atención con esto, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para que el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas las obras de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Bueno, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. Ya, vamos a ir hablando un poquito en relación a esto, porque esto tiene que ver con las relaciones interpersonales, no olvidar ese concepto, las relaciones interpersonales con el prójimo. Y ahora, en nuestro prójimo, lo que vamos a hablar un poquito tiene que ver con los hermanos en la fe. Los hermanos. Tenemos un llamado, acuérdense, me gusta ir recopilando, tenemos un llamado a relacionarnos de buena forma con todos y amar a todo el prójimo, no desearle mal a nadie. Tenemos un llamado a someternos a las autoridades, porque tenemos que entender que toda autoridad ha sido puesta por Dios, por lo tanto es importante la forma como nos relacionamos, una forma buena de amar es sometiéndonos, obviamente en todo lo que no sea pecado. Pero también ahora vamos a hablar cómo nosotros, Pablo y las Escrituras nos llama a relacionarnos con nuestro prójimo. Nuestras relaciones con nuestros hermanos en la fe también es un tema importante y que Pablo lo enseña en este pasaje.
Y en este pasaje Pablo enseña a los cristianos en Roma en el contexto de que si les era permitido comer ciertas cosas, como por ejemplo carne o comida sacrificada previamente a los ídolos, o debían abstenerse de ellas. Pues bien, si llevamos esto a nuestro tiempo y a nuestro contexto, encontraremos algunas cosas en la Biblia donde nos indica con claridad si son pecado o no. Esos son asuntos de conciencia. Y Pablo nos exhorta de cómo proceder cuando hay un tema, una discrepancia de conciencia entre los hermanos. Ya. Entonces, en las cosas que no sean pecado, porque las cosas que sí son pecado, ahí la Biblia nos manda a amar al prójimo, y una forma de amar al prójimo es decirle, ¿sabe? Eso es pecado. Y como somos miembros de la familia de la fe, lo que tú estás haciendo está deshonrando al Padre y está hiriendo al cuerpo de Cristo, está dañando al cuerpo de Cristo. Así que yo te recomiendo no sigas hablando así de esa persona, no te sigas refiriendo así a esa persona, no sigas sacando esas cosas, no sigas escuchando esas cosas, o no sigas viendo esas cosas, porque claramente la Biblia lo establece como pecado. Y nosotros, en amor, con la palabra del Señor, somos llamados a edificarnos y a cuidar el cuerpo de Cristo. Entonces tenemos un llamado en las cosas que sí son pecados, amarnos, confrontarlo y apuntar a la persona, o entre nosotros mismos a Cristo. ¿Sabes qué? Lucho Miguel está siendo súper trabajólico. El día tiene 24 horas, está trabajando 27 horas. Y eso va en desmedro de tu familia, de los hijos, de tantas cosas. Y uno dice, sí, tiene razón. Porque claramente yo quizás estaba perdido, estaba ahí, estaba enfocado solamente en trabajar. Y eso es pecado. Y usted me está ayudando ahí. Nos animamos en eso. Pero en cosas que la Biblia, aquí Pablo lo plantea, en que no hay una claridad exacta en si es pecado o no es pecado, Pablo nos dice cómo nosotros debemos manejarnos. ¿Qué es lo que debemos hacer? En primer lugar, lo que nos dice acá es que no debemos juzgar a los otros y no buscar ser piedra de tropiezo. Nuestra primera tendencia es a juzgar. Eso tiene que ver con no menospreciar a los hermanos en cosas que no es pecado. Por ejemplo, una vez me tocó salir y salí con el Pablito, que está ahí, y con el Javito, que está acá, y fuimos. Y el Pablo nos dijo, oye, vengan a mi casa, vamos a tomar una oncecita, listo. Fuimos para allá. Y de repente veo que el Pablito saca un cassette de Iyapu y pone un cassette de Iyapu. Y yo vi como que el Javier como que se sorprendió. Dijo, oye, el Pablo, yo pensé que iba a poner música cristiana y pone un cassette de Iyapu. Y yo miraba al Javito como amigo mío y me habló al oído, oye, ¿cómo el Pablo puede poner música? Nos invitó a tomar once y pone música de Iyapu, ¿de qué estamos hablando? Cambie el cassette. Imagina ahora que puso música de Los Quincheros o cualquier cosa. El pecado no está en si pone música o no pone música. Obviamente va a haber un tipo de música que obviamente no va a exaltar al Señor, bla, 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 y usted lo sabe qué tipo de música es. Que nos invita a ser infieles, que nos invita a hacer lo que queramos, todo el tema. Pero hay cierto tipo de música que no es pecado, y la Biblia no lo establece como pecado. Pero si nosotros juzgamos, oye, Pablo, ¿cómo escucha ese tipo de música? El Pablo debería tener en su casetera puros cassettes cristianos. Lo que estamos haciendo es juzgar. Y lo Pablo nos indica que no debemos juzgar en cosas que claramente no se establece como pecado. Y puse un ejemplo muy básico. Toda esta historia que le armé no sucedió, ¿ya? Porque hasta el momento nunca me ha invitado a tomar once el Pablito, pero bueno. Pero tiene que ver con eso, ¿ya? Tiene que ver con cómo nosotros somos de tiro rápido para juzgar acciones que no necesariamente son pecados. Entonces, en primer lugar, no tenemos que juzgar nunca. Pero lo otro, debemos ir
siempre a la palabra y ver, oye, si es pecado o no es pecado. Debemos siempre estar pensando en los demás. Debemos estar siempre buscando la paz, la edificación sin juicio ni menosprecio, sino que con amor y con fe. ¿Por qué? Porque el juicio puede atraer una serie de malas conductas que van acarreadas con eso, que puede ser el pelambre. Claro que sí, uy, te diste cuenta de lo que está haciendo, y a lo mejor no es nada, no es pecaminoso. El cagüín, el enfocarse en cosas que no son importantes y principalmente hacer tropezar con mi juicio, con mi cagüín, con mi pelambre a los hermanos, cosa que no es menor. Y Pablo es sumamente categórico en eso. Entonces, debemos respetar aquellas cosas que para los hermanos no están mal y que obviamente la Biblia no condena. Eso es sumamente importante. Y no menospreciar ni juzgar. Pero también aquellos cristianos que creen que ciertas cosas y conductas sí están mal, tampoco juzgar ni menospreciar a los que no las consideran mal. Es decir, voy a hablar, por ejemplo, en términos de series, por ejemplo. En términos de serie. Para algunos hermanos, para algunas personas, ver una serie, cualquier tipo de serie, póngale el nombre que usted quiera, para esa persona no le genera ninguna complicación. Pero para otros hermanos puede que le genere algún tipo de complicación y prefiere no verla. Entonces yo que estoy, por ejemplo, que a mí no me complica, no puedo, no estoy autorizado a juzgar. Dice, oye, pero ¿cómo? ¿Cómo no es capaz de ver esa serie si no es pecado? No, no soy piedra de tropiezo en cosas que claramente no sean pecado. Eso es sumamente importante. Eso. Conductas que no están descritas en la Biblia como pecado. Oye, ¿cómo la persona que está dando el tema delante está dando el tema con jeans? ¿Con jeans? Oye, pero ¿cómo es posible? Oye, se subió con polera a dar el tema. Si la Biblia no establece ciertas cosas como un pecado, obviamente, hay cosas que sí, claramente, y la Biblia lo establece claramente, todo lo que es pecado. En esas cosas tenemos que ser firmes, pero por amor al Señor, por amor de la gloria del Señor, de la honra del Señor, y por amor al prójimo, por cuidar el cuerpo. Pero en otras cosas tenemos que ser cuidadosos, cuidadosos. Y en primer lugar, la Biblia, Pablo nos dice, no juzguen, no seamos piedra de tropiezo en temas de conciencia, donde la Biblia claramente no establece si es pecado o no. Recordemos que acá se habla en un contexto principalmente de comida, pero bueno y es sano ir reflexionando acerca de aquellas cosas en las que juzgamos a los demás solamente porque tenemos la convicción de que está bien o que está mal. Solamente por eso. Porque para nosotros puede ser pecaminoso, pero a lo mejor no lo es. Y nosotros tenemos una norma, pero que a lo mejor no está establecida en la Biblia. ¿Qué pasa, por ejemplo, con aquellas personas, aquellas familias que lo primero que hace cuando recibe el sueldo es ir con su familia a McDonald's? Por cualquier ejemplo, por poner cualquier ejemplo. Y usted dice, oye, pero le paga y lo primero que hace es ir con su familia a McDonald's. ¿Cómo es posible? Debería ir a otra parte, o debería entregarlo a las ballenas, o entregaría a los océanos del mundo. En cosas que no son pecado, a veces tenemos la tendencia a hacer un juicio muy rápido. Por lo tanto, no debemos ser piedra de tropiezo. Si la persona no quiere ir al principio de su sueldo a McDonald's, está bien. Y si quiere ir, también está bien. Si tiene que ver con las cosas, nosotros tenemos que cuidar y amar el cuerpo de Cristo en todas las cosas que vayan deshonrando al Padre. Y usted, como es hermano mío, y yo, y somos hermanos, porque tenemos el mismo Padre, queremos honrar al mismo Padre. Yo quiero que usted me diga las cosas que yo estoy haciendo que deshonran al Padre. Esa es la forma correcta de amarnos. Pero en cierto tipo de cosas hay que tener cuidado. Cuando si la Biblia lo establece como pecado, o si yo considero en mi norma de valores personal que está bien o está mal. Y al final tengo que desechar eso e irme a lo que dice la palabra. Dice, bueno, no es pecado. No voy a juzgar y no voy a ser piedra de tropiezo. Entonces, lo importante aquí, que el criterio
o la medida con la que debemos proceder es el amor a los hermanos. Esto está incluso por sobre nuestra libertad o derecho, por decirlo de alguna forma, de hacer algo o nuestra opinión personal frente a un tema que aún no está definido. Queremos dar siempre nuestra opinión basada en nuestras propias experiencias y no es así. Porque acá el pasaje también dice, oye, el reino de Dios no tiene que ver ni con comida ni tiene que ver con bebida. O sea, no tiene que ver con cosas secundarias, asuntos de conciencia, sino que tiene que ver con esto es lo relevante. De esto me tengo que preocupar. La justicia, por la paz, por el gozo en el Espíritu Santo. Estas cosas sí que son importantes y dignas de cuidar y guardar dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo nosotros debemos relacionarnos los unos con los otros? Reconociendo y entendiendo que todos somos creación y fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, tenemos un valor. Tenemos un valor. Siendo bondadosos, siendo misericordiosos, no rencorosos, perdonando y estando en paz con todos, haciendo el bien incluso a aquella persona que me pueda haber defraudado. No siendo vengativos, entendiendo que la justicia perfecta ni siquiera está en este mundo. No está. Y tampoco la podemos hacer nosotros. La justicia perfecta está en manos de nuestro Padre. De otra forma, nosotros amamos al prójimo, siendo respetuosos de nuestras autoridades, orando por ellas, dando testimonio a nuestros jefes, a nuestros profesores, recordando, sí, que nuestra primera lealtad es Dios, no practicando el pelambre, no practicando el chisme, no practicando todo ese tipo de cosas que dañan el cuerpo, no juzgando a otros hermanos en la fe, en general y en forma específica, en casos por diferencias de opinión o asuntos de conciencia que la Biblia no apoya, que ni tampoco condena. Ahí siendo sabios, no menospreciando a un hermano que piense distinto a mí. Se me olvidó y ahora que lo leí, si usted tiene la costumbre de orar con los ojos abiertos, por ejemplo, y otra persona tiene la costumbre de orar con los ojos cerrados, ni lo uno ni lo otro, la Biblia no establece, la Biblia lo que establece es que oremos, que nos relacionemos con el Padre. A mí en ciertas situaciones me gusta orar con los ojos cerrados porque me concentro mejor, porque me concentro mucho mejor. Pero en otras situaciones prefiero orar con los ojos abiertos. Por ejemplo, cuando voy caminando en la calle. Porque si no, tengo accidentes. ¿Ya? ¿Se entiende? Tiene que ver con que la Biblia no establece, no apoya ni condena. Vamos al núcleo, al centro, que tiene que ver con la gloria al Señor. Y no hacer tropezar al hermano con mi conducta. El amor es en la medida. Por lo tanto, Cristo es la medida. Y Cristo se tiene que reflejar en todas nuestras acciones y la forma como nosotros nos relacionamos con el prójimo. Terminamos con esto. Primera de Juan 4, del 19 al 21. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, no le interesa a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y vosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Tenemos un llamado. Como amamos a Dios, por ese reflejo, por esa gratitud que tenemos de parte de Dios, debemos también, por misericordia, por obediencia y en respuesta a todo su amor, que Él nos amó, nosotros también debemos amar a nuestro hermano. Que el Señor les bendiga. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, porque tú eres el único que nos puede enseñar por medio de tu palabra y nos va enseñando a amar de una forma correcta a nuestro prójimo, a tener relaciones interpersonales sanas. Enséñanos, Señor, tú a amar en una forma correcta a nuestras autoridades, entendiendo que toda autoridad es puesta por ti, a amar a nuestro prójimo, a amar a nuestros hermanos en la fe. Señor, no queremos ser piedra de tropiezo, queremos amar, no queremos enjuiciar en algo que no establece tu palabra, Señor, sino que queremos siempre que el amor, la sabiduría, los frutos de los espíritus sean una característica en nuestra vida y de esa forma nosotros ir compartiendo con nuestro prójimo.
basado siempre en tu palabra, basado siempre en tu amor. Gracias por este tiempo y te pedimos que cada día tú nos enseñes a amar de la misma forma que tú nos amas a nosotros. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, como les decía al principio, para mí ha sido una alegría, un placer haber estado este viernes compartiendo con ustedes un ministerio y un grupo que quiero mucho. Así que un abrazo grande, yo feliz. Así que mañana que les vaya excelente, que les vaya bien. Aprovechen ahora que van a poder tener un tiempo, todo un día, de estar ahí juntitos virtualmente como hijos del Señor, como cuerpo. Así que sea un lindo día, un maravilloso día para la gloria del Señor el día de mañana. Ahora yo no sé a quién le doy el pase, así que simplemente yo me voy a despedir. Que el Señor les bendiga. Fue un placer haber estado este viernes con ustedes. Abrazos. Forma de siervo, por esta tierra caminó, como hombre vivió, asimismo se humilló, por amor el Hijo su trono dejó, y por amor el Padre al Hijo entregó. Triunfaste en la cruz por mí, anulaste toda deuda en mí, Jesús. Clavado en la cruz del pecado y la opresión, me libraste con tus brazos de amor. Nunca más seré esta tierra caminó, como hombre vivió, asimismo se humilló, por amor el Hijo su trono dejó, y por amor al Padre al Hijo entregó. Triunfaste en la cruz por mí, toda deuda en mí, Jesús. Clavado en la cruz del pecado y la opresión, me libraste con tus brazos de amor. Nunca más seré igual, por eso Dios le exaltó, nombre sobre todo le otorgó, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble a exaltar. Triunfaste en la cruz por mí, anulaste toda deuda en mí, Jesús. Clavado en la cruz del pecado